Muy bien, el quinto tema se refiere a endometriosis. La endometriosis se refiere a la presencia de tejido endometrial funcionante. Estamos hablando de la presencia de glándulas y estroma fuera de la cavidad uterina y del músculo uterino. Es estrógeno dependiente y regresiona después de la menopausia o de la oferectomía, ¿no? Patogénesis, hay varias teorías que tratan de explicar la endometriosis. Una de ellas es la menstruación retrógrada propuesta por Samson, la metaplasia celómica propuesta por Meyer, la metástasis hematógena linfática, que es la que explica la presencia de focos endometriósicos en lugares distantes. También se asocia o se explica con una base genética, y últimamente se habla sobre un problema inmunológico. Entonces, la teoría metaplásica propuesta por Meyer y Novak en los años 30 y 48, donde propone que los focos de endometriosis se originan por metaplasia a partir del epitelio peritoneal, es decir, algunas células del periodo embrionario que dieron origen a las células epiteliales han mantenido una capacidad de poder transformarse en células endometriales por ciertos estímulos, ¿no? Y han producido focos endometriósicos, ¿no?, en el peritoneo. Ahora, la teoría implantativa propuesta por Samson en 1921, donde hay masas de células endometriales desprendidas en la menstruación, o sea, para eso tiene que haber, se dice, una menstruación retrógrada, o sea, que el contenido de las células del endometrio se vierta a través de las trompas uterinas hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Eso sería una menstruación retrógrada. Y se anclan en el peritoneo. Esa es la teoría propuesta por Samson, que es la teoría implantatoria. Entonces, para eso requiere que haya menstruación retrógrada, que las células que se han descamado o que se hayan implantado pues conserven su vitalidad, y las células que sean trasplantables y con capacidad de crecimiento, ¿no? Y que la distribución anatómica se adecua a los principios de trasplante biológico. O sea, esas más o menos esas características para que se explique esa teoría. Otra es la propagación de estas células, que puede ser por vía linfática, la que explica que hay focos endometriósicos que se han encontrado en zonas distantes, ¿no? Se han encontrado focos distantes, por ejemplo en pulmón. Entonces, ¿cómo puede haber llegado ahí? Se dice por propagación linfática o por propagación hemática, que también es la otra explicación para los focos endometriales distantes. La teoría inmunitaria o inmunológica es una de las últimas teorías que trata de explicar por el hecho de que las células que se logran implantar en el endometrio y que van a dar origen a los focos endometriósicos, hay una alteración en los linfocitos T, los linfocitos B, de tal forma que el proceso de apoptosis no se lleva a cabo y no se pueden eliminar esas células que están en un lugar que no les corresponde, por decir así, ¿no? Entonces, el endometrio ectópico es fagocitado por macrófagos. Ahora, si los macrófagos poseen antígenos endometriales que estimulan la actividad citotóxica, entonces los leucocitos citotóxicos y los natural killer deberían acabar con ese endometrio ectópico. Pero si hay alguna alteración a ese nivel, probablemente no lo hagan y comienzan a desarrollarse y a crecer estos focos endometriósicos. Entonces, también hay participación, se dice, de ciertos marcadores o antígenos tumorales, y el sistema de complemento incluso puede estar afectado, y que de cierta forma trata de explicar por qué estas células no son eliminadas o erradicadas del peritoneo, ¿no? Y logran mantenerse y crecer y formar los focos endometriósicos. Ahora, factores estimulantes, las hormonas sexuales,
principalmente los estrógenos, ¿no? Son dependientes de estrógenos. Eh, Presentan probablemente receptores de hormonas sexuales en el tejido endometrial, tienen que ver con factores de crecimiento y lo contrario o los frenadores al desarrollo de estos focos endometriósicos serían los antiestrógenos y los análogos de la GnRH, ¿no? O sea, al mantener o al crear un ambiente hipoestrogénico y heterogénico se puede decir, ¿no? Con el empleo de los análogos de la GnRH. Los focos endometriósicos se pueden localizar en el aparato genital, ¿no? Que pueden ir hasta el orificio cervical, incluso hasta la vagina, fuera del aparato genital. O sea, en las paredes pélvicas puede haber implantes peritoneales y en lugares muy lejanos del aparato genital, como pueden llegar hasta el pulmón. Cuando se localiza dentro del útero, o sea, en el miometrio, se llama o se habla de adenomiosis. Entonces, tejido endometrial ha migrado e infiltrado el miometrio. Ahí comienza a desarrollar, le da un aumento de tamaño al útero, lo vuelve más pesado. Incluso a veces en la ecografía se puede ver que forma una cara, tiene mayor diámetro del útero, ¿no? Por ejemplo, la cara posterior, mayor diámetro que la cara anterior, hay una asimetría en las caras. O se ven unas imágenes anecogénicas que pueden sugerir que se trata de una adenomiosis, aparte de las características clínicas del dolor que manifiesta, ¿no? Puede haber una endometriosis ovárica, que es la localización principal o más frecuente, ¿no? Puede ser bilateral. Se pueden formar quistes de 1 hasta 6 centímetros, son los quistes de chocolate, los quistes endometriósicos, y que pueden producir gran deformación del ovario y conducir a la oferectomía, ¿no? Cuando se realiza la cirugía. Estos quistes pequeños que se logran implantar pueden tener varios colores, ¿no? Cuando se observa o se hace el diagnóstico por visualización a través de la laparoscopía, ¿no? Pueden ser un focos endometriósicos rojos, pueden ser de color negro, pueden ser de color blanco, violáceos, azules, ¿no? Pueden tener forma nodular, puede haber proliferación de tejidos circundantes, fibras conjuntivas y musculares. La prevalencia de la endometriosis, según el grupo de mujeres, depende del grupo de mujeres estudiadas, ¿no? Tiene que ver con factores de la edad, factores socioeconómicos también. En la población en general se dice que está alrededor del 10%, y en la edad reproductiva más o menos del 3 al 10%. En pacientes con subfertilidad o problemas de infertilidad puede estar alrededor del 25 al 50%, ¿no? En pacientes con un grupo de pacientes con mujeres con dolor pélvico también es frecuente y se considera hasta la tercera causa de problemas ginecológicos. Factores de riesgo: edad, raza, nivel socioeconómico, estado civil. Como vamos a comenzar a describirlas. Por ejemplo, la edad, las pacientes que están alrededor de los 40, 45, incluso antes de los 40, 35 años es la prevalencia más alta, ¿no? Pacientes jóvenes, inmediatamente después de la menarquia, o los primeros años de la menarquia posteriores, es más baja la incidencia. Como es un cuadro patológico dependiente de estrógenos, va a disminuir con la menopausia, ¿no? O cerca de la perimenopausia. La raza, mujeres blancas, es más frecuente. Mujeres orientales. El nivel socioeconómico, alto, también es más frecuente. Estado civil, elevada frecuencia solteras, ausencia de pacientes que no se han embarazado, que no tienen relaciones, también es frecuente. Anomalías congénitas, pacientes que hay una alteración en el cuello uterino, anomalías obstructivas, predispone, ¿no?, a que haya una menstruación retrógrada. La presencia de tabiques vaginales
o himen imperforado, también por el mecanismo de menstruación retrógrada. Defectos ováricos, defectos en la fase lútea, niveles de hormonas sexuales alterados facilitarían la implantación. La paridad, falta de hijos por deseo de evitarlos, en pacientes nulíparas es más frecuente. Ahora, por estimulación permanente de hormonas ováricas no interrumpida por las gestaciones, ¿no? Como habíamos dicho, es dependiente de hormonas. Factores de riesgo también se asocia con las características de la menstruación, ¿no? Menarquia antes de los 12 años tiene mayor riesgo. Ciclos cortos de 27 días o menos, también mayor riesgo de endometriosis. Flujo menstrual largo, mayor de 7 días, una menorragia mayor de 7 días u 8 días, también se asocia a endometriosis. El dolor menstrual también a que desarrolle focos endometriósicos. Hay factores genéticos, la herencia, familiares de primer grado se logra identificar que también van a sufrir de endometriosis. Otros, el tabaco y el ejercicio descienden el nivel de estradiol, teniendo efecto protector contra la endometriosis, ¿no? La actividad física, el tabaco, de cierta forma, como factor protector. Los síntomas, el dolor pélvico no cíclico, si es crónico y produce alteraciones en la anatomía o deformaciones de las trompas uterinas o por múltiples adherencias, esterilidad, la dismenorrea, la dispareunia, cuando los focos endometriósicos están en el fondo del saco vaginal posterior o en el fondo del saco de Douglas, disuria, cuando los focos endometriósicos están en la parte anterior a nivel de la vejiga, dolor durante la defecación también puede producir, ¿no? El dolor pélvico es explicado en la endometriosis por las citoquinas inflamatorias en la cavidad peritoneal, ¿no? El sangrado focal en los implantes, se produce una reacción irritativa, se podría decir, en el peritoneo, irritación e infiltración de los nervios y modulación hormonal. Con respecto a lo que es el umbral del dolor, ¿no? Dismenorrea aparece entre las 24 y 48 horas antes de la menstruación. Tiene mala respuesta a los AINES, o sea, ya no responden al manejo con AIDES. A veces se requiere un inicio de anticonceptivos orales combinados que también podría manejar un poco el dolor, ¿no? Al tratar de regular la cantidad del volumen de la menstruación. Dispareunia, habíamos dicho, por la ubicación de estos focos endometriósicos, ¿no? El tabique recto vaginal. Problemas de ligamentos uterosacros, algunas veces acompañados de trastornos ováricos. Entonces, al estar comprometidos los ligamentos uterosacros, son causa de dispareunia. La disuria por compromiso de la vejiga, puede haber hematuria, puede haber tenesmo vesical, ¿no? Y cuando el urocultivo es negativo, entonces hay disurias, hay que sospechar en endometriosis. Puede haber endometriosis ya a nivel del recto, proctalgia, tenesmo rectal, puede tener un curso crónico ya, ¿no? Estas molestias y acompañarse de estreñimiento, diarrea o hematoquesia, ¿no? Con el tiempo, el tiempo de evolución de la endometriosis produce subfertilidad, se asocia a un 30% de los casos. Se explica porque hay una alteración de la anatomía anexial, ¿no? Las trompas, los ovarios se van a alterar por la inflamación crónica y las múltiples adherencias que se van a presentar. Quistes ováricos, o los quistes de chocolate, o a veces ocupan toda la superficie del ovario. Efectos adversos en la foliculogénesis, interferencia con la supervivencia del ovocito espermatozoide, ¿no? Lo cuales ya van a necesitar técnicas de reproducción asistida, ¿no?
A la exploración, en los casos en los cuales hay endometriosis que puede establecerse en el cervix, ¿no? O en la vagina, que se pueden detectar con la especuloscopía. O también se puede confundir con otras patologías, ¿no? Tipo neoplasias. La ecografía se utiliza para ver casos de focos endometriósicos que ya han desarrollado y se han formado quistes de chocolate, una sensibilidad de 75-80%, una especificidad que puede alcanzar hasta el 99%. Útil es para el tamaño y la localización, ¿no? Pero el mejor método para hacer el diagnóstico o el que se recomienda es la laparoscopía. Además de observar las lesiones, permite hacer las biopsias, ¿no? En zonas o lesiones que sean sospechosas de otra patología. Y también pues hacer el diagnóstico histológico, ¿no? Las lesiones típicas son nódulos pardos, negros, quistes pequeños con hemorragia rodeada por grado variable de fibrosis. La histerosalpingografía, útil en ciertos casos para el diagnóstico de adenomiosis y endometriosis tubárica, ¿no? Sobre todo para ver si no hay compromiso de la permeabilidad tubárica. La tomografía y la resonancia magnética, en algunos casos, el enema de vario y rectoscopía cuando hay sospecha de que haya compromiso intestinal, ¿no? Haya focos endometriósicos a nivel intestinal. La cistoscopía, va a evaluar la superficie de la vejiga cuando hay endometriosis del tracto urinario. Biopsia de focos accesibles como la vulva, fondo de saco vaginal, cuello uterino, cicatrices, laparotomía y ombligo. Marcadores tumorales, el CA125 está elevado, ¿no? En endometriosis, igual a relación con la gravedad. Ahora, la clasificación es de acuerdo al compromiso de los órganos pélvicos. El estadio 1 o mínimo, cuando hay principalmente focos endometriósicos en la superficie del fondo uterino, ¿no? Está afectado solamente el útero. De ahí pasa a un estadio 2 o leve, donde ya hay compromiso de la superficie del ovario, están los ligamentos uterosacros comprometidos, puede estar el fondo de saco Douglas también comprometido e iniciarse el compromiso de los ovarios, ¿no? El estadio 3, moderado, el compromiso de los ovarios es más marcado y también a nivel de los uterosacros y fondo de saco o el Douglas, ¿no? También está comprometido. Y el estadio 4 severo, cuando aparte del compromiso ovárico y en otras zonas ya se presentan adherencias que pueden ser en un inicio laxas y posteriormente por el tiempo hacerse de mayor adherencias más fibrosas. Entonces, en cuanto al tratamiento, los objetivos de la endometriosis son el control del dolor. El paciente generalmente su molestia principal es dolor. Conforme pasan los años puede producir infertilidad. Entonces, otro objetivo es recuperar de la infertilidad al paciente y prevenir la recurrencia. Como es un proceso dependiente de hormonas, el bloqueo de las vías hormonales involucradas en el crecimiento y proliferación del endometrio ectópico se plantea como un mecanismo, ¿no? Para alcanzar estos objetivos terapéuticos. Entonces, pueden haber varios medicamentos que van a producir un efecto de un pseudoembarazo, es decir, hay una disminución de los niveles de estrógeno o una menopausia farmacológica, se puede definir, ¿no? Que va a conducir a una atrofia por disminución de estrógenos, atrofia de estos focos, ¿no? El manejo del dolor puede ser con cirugía. En cirugía, al eliminarse los focos endometriósicos o los quistes endometriósicos, o también al hacer bloqueo o electrofulguración de algunos nervios, ¿no? en la cavidad pélvica. Terapia médica. El manejo de la infertilidad requiere cirugía, inducción de la ovulación,
y técnicas de reproducción asistida, ¿no? Ahora, cuando en el manejo médico se habla de una ventana terapéutica, es decir, el empleo de los medicamentos tipo hormonas alcancen a reducir el estrógeno más o menos en una concentración entre 30 y 50 picogramos por mililitro de estradiol. Entonces, con ese nivel, si logramos obtener, establecer o hacer el bloqueo del estrógeno a ese nivel, pues se podría conseguir una mejoría de los síntomas sin llegar a producir síntomas menopáusicos, y con estos niveles pues habría eh, una atrofia de estos focos endometriósicos, ¿no? Ahora, el tratamiento convencional, en los fármacos se puede usar progestágenos, donde el efecto o el mecanismo es por un estado hiperprogesteronómico, o sea, hay un incremento de progesterona. Por ejemplo, en el embarazo se dice que la endometriosis mejora porque la progesterona está incrementada. Progestágenos que se pueden usar por vía oral, como el acetato de medroxiprogesterona, pero en dosis altas, ¿no? De 30 miligramos más o menos por día, por un periodo de unos 3 meses. O también se puede usar como método las ampollas anticonceptivas, el acetato de medroxiprogesterona de depósito, la ampolla de 3 meses, por unos 9 meses a un año, ¿no? También tiene efecto para el tratamiento de la endometriosis. Los anticonceptivos orales combinados, que el mecanismo es una supresión de la ovulación, estado hipoestrogénico, ¿no? El estrógeno es el que necesitamos disminuirlo. Se consigue con los anticonceptivos orales combinados. Otros agentes androgénicos, por ejemplo, danazol, gestrinona, que se produce una supresión del eje de la hipófisis hipotálamo hipófisis ovario, ¿no? El danazol, que se puede dar una dosis de 400-800 miligramos al día por unos 6 meses, ¿no? Y medicamentos más caros como los análogos de la GnRH, que se puede usar también por unos 6 meses. Una ampolla diaria de 3.75 miligramos de leoprolide es una forma, ¿no? Sin embargo, hay efectos colaterales con estos medicamentos, son hormonales. Los progestágenos producen ginecorragia, aumento de peso, acné, balonamiento, ese cambio del carácter. Los anticonceptivos orales combinados, también aumento de peso. Por la dosis puede producir, en algunos pacientes son sensibles, hay náuseas, vómitos, congestión mamaria, riesgo de tromboembolismo, aunque es raro, ¿no? Los agentes androgénicos, danazol, aumento de peso, acné, sobre todo acné es lo que se quejan mucho los pacientes, piel grasosa, engrasamiento de la voz, calambres, bochornos. Los análogos de la GnRH, van a producir, como habíamos dicho, un estado de una menopausia iatrogénica, ¿no? Bochornos, cefalea, libido disminuida, atrofia genital, osteoporosis. Ahora, el dolor pélvico crónico, endometriosis, requiere el tratamiento placebo, ya se demostró, ¿no? Desde esa época que necesariamente el tratamiento, sea con AINES, hormonas, pues mejora la sintomatología. Ahora, el manejo del dolor en endometriosis, si es cirugía o tratamiento médico. Entonces, la cirugía inicial es superior cuando la enfermedad es severa, ¿no? O sea, un inicio, por la liberación de adherencias, la extracción de los quistes, la extracción de los focos endometriósicos. Pero no hay diferencias si hacemos cirugía o tratamiento médico cuando la endometriosis es estadio 1 o 2, dice, ¿no? O cuando ya ha sido sometido a una cirugía previa, ¿no? El tratamiento quirúrgico se refiere básicamente a la laparoscopía. Es el estándar de oro, ¿no? Primera opción terapéutica, sobre todo porque se da un enfoque conservador, ¿no? Objetivos es curar el dolor y o la esterilidad. El tratamiento quirúrgico, ¿qué comprende? O sea, hay que hacer
la ablación, se puede hacer ablación, dice, de los focos endometriosos con láser, ¿no? De los implantes endometriales en el peritoneo. Se sugiere que hay que hacer extirpación de endometriomas, de todo lo que se pueda, todos los endometriomas que se pueda, que sean mayores de 2 centímetros. Resección de nódulos rectovaginales, sobre todo los rectos vaginales que son causa de dispareunia, ¿no? Como había mencionado. Resección de las adherencias, que liberar las adherencias. E incluso se puede utilizar la interrupción de las vías nerviosas, ¿no? O sea, bloqueo o electrofulguración de las raíces nerviosas para calmar el dolor. La endometriosis mínima o moderada, ablación de las lesiones y nervios uterosacros, ¿no? Una opción. Alivio del dolor en los 6 meses siguientes. Nódulos profundos, cuando encontramos nódulos profundos, extirpación total del peritoneo fibrótico adyacente. La endometriosis también requiere, aparte de la cirugía, pues la supresión hormonal, ¿no? 6-8 semanas antes y posteriormente, desde los 3 meses hasta 6 meses, tratamiento hormonal después de la cirugía. Histerectomía total con oferectomía bilateral y con especial dedicación a la resección de todos los nódulos profundos suele ser el tratamiento de elección, ¿no? Pero ciertos pacientes que ya tienen la paridad satisfecha o el dolor no es manejable por ningún otro medio, ¿no? En el caso de la infertilidad, cuando es mínima o leve la endometriosis, hay que hacer ablación de lesiones endometriales y liberación de adherencias. Mejora fertilidad en 1 año. Hay mejora de la fertilidad al año posterior al tratamiento. Cuando es moderado o grave, ya no existen estudios que demuestren la mejoría de la fertilidad con la extirpación de los focos, ¿no? Probablemente no se detecte si hay mejoría, ¿no? Pero en conclusión, además del tratamiento quirúrgico, requiere tratamiento hormonal, ¿no? Previo y posterior a la cirugía. 20% de endometriosis nuevamente vuelve a recidivar. Reintervención, se puede volver a reintervenir, sobre todo con fines de reproducción asistida. Y está indicado el tratamiento hormonal sustitutivo, ¿no?